Buenos días a todos. Hoy ya estamos a jueves, ya queda menos para el fin de semana, que ahora mismo ya las energías están muy bajo mínimos y todos tenemos ganas de descansar un poquito, pero antes tenemos por delante esta última sesión de nuestro ciclo Future Minds, mentes pensantes, mentes curiosas, para intentar, bueno, pues explorar un poquito cómo es el futuro que nos viene y la verdad es que hasta ahora las sesiones han sido realmente enriquecedoras y con esta última cerramos un ciclo para hablar pues, de esa parte más de responsabilidad de las compañías hacia el exterior, no solo hacia el interior, que es lo que habíamos hablado en las anteriores. Seguimos con Jane Rodríguez del Tronco, con The Bold Choice, con quien, bueno, pues hemos hecho yo creo que un tándem muy bonito, aunque esto de decir bonito en este mundo nuestro cuesta, pero hay que decirlo, la verdad. Muchas gracias además, Jane, por contar con nosotros. Presentación cortita para intentar aprovechar al máximo a nuestros ponentes de hoy, que de verdad son un lujo. Gracias a todos, luego os conoceremos cuando os presentemos. ¿Vale? Pues bien, adelante, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, por todo, por estas tres mesas redondas, webinars que llevamos del ciclo Future Minds, ¿no? Para conectar, explorar y construir pues ese futuro en el que había cierta incertidumbre, todavía seguimos con cierta incertidumbre hace unos meses, y relacionado sobre todo con el mundo de la empresa y con el mundo de las personas, ¿no? Si me pasas, que tienes tú los mandos de la presentación, Maite. Si me pasas, presento quiénes somos en The Bold Choice. Maite, ¿estás ahí? que tienes que pasarla. Maite se nos ha ido Sí, directamente. te la he... Perfecto. Nada. Vale, es que tarda. Esa Muy está bien, la... sin problema. Claro. Sí, bueno, pues The Bold Choice, los que ya os habéis conectado con nosotros en alguno de los webinars anteriores o que nos conozcáis de otros webinars, otras acciones, somos una consultora de desarrollo del talento, nos gusta decir casi más que consultora, un laboratorio de proyectos, ¿no? Hechos a medida, que trabajamos con personas, sobre todo en temas de desarrollo de liderazgo, con equipos, con organizaciones en temas de bienestar. Si pasas, Maite, por favor. Y nuestro foco fundamental, pues precisamente es eso, ¿no? Es el desarrollo de la capacidad de liderazgo de los líderes de organizaciones, el llevar a los equipos a ser equipos de alto rendimiento, no solamente desde el punto de vista de la productividad, sino también, muy importante, desde el punto de vista de la positividad y, por supuesto, pues a organizaciones donde el bienestar pues sea una prioridad. Con lo cual, pues bueno, pues con organizaciones que tengan el foco precisamente en todo este tipo de cosas y que consideren que esto es esencial para crecer y para brillar. Hoy tenemos la cuarta mesa. La primera pues iba dirigida a empresa y estrategia, la segunda iba dirigida a personas, la tercera iba dirigida pues a experiencia empleado y bienestar, y esta última pues no podíamos dejar pasar la parte de contribución social que corresponde al mundo empresarial. 4 mesas que han estado moderadas, la de hoy también por nuestra compañera Carmen Clemente, directora asociada de The Bold Choice, formadora, coach ejecutiva sobre todo de directivos, ¿vale? Y con mucha experiencia en este mundo del desarrollo del talento, y además con un sólido bagaje también en el mundo de la historia, en el mundo del turismo, que se relaciona de alguna manera con parte de la mesa que hoy tenemos aquí, ¿no? Del mundo del turismo y el entretenimiento. Y sin más, Carmen, te dejo paso a presentar los 3 superponentes de lujo que tenemos hoy para esta mesa. Muy bien, muchas gracias, Jane. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde The Bold Choice. Es un placer teneros aquí. Y nada, vamos a comenzar directamente la mesa. Me gustaría primero presentaros porque tenéis una dilatada trayectoria los tres y es interesante. Vamos a empezar por Belén, según la voy viendo. Belén Arcones, lo voy a leer porque no me quiero yo, siempre leo las bios, no quiero meter la pata. Belén Arcones es directora general en IMF, institución académica que funda como tal en Madrid en el año 2001 y que hoy está presente también a nivel internacional en Latinoamérica y en Asia. Licenciada en Políticas, Sociología y doctora en Economía, Empresas y Finanzas, lleva más de 20 años comprometida con el ámbito de la formación. Está considerada como una de las top mujeres directivas en 2018 y entre las 100 personas
tres mujeres o de personas, ahora me lo dices, no sé si personas o mujeres influyentes de España. Ha recibido varios premios, entre los que queríamos destacar, lo siento muchísimo, sé que no te gusta seguramente que se le haga alarde de esto, pero lo tengo que decir. Destaca la medalla de oro al mérito profesional del Foro de Europa en 2001, que se entrega en 2014 como reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su labor en la divulgación del conocimiento. Además de por su éxito como empresaria y como profesional, con un perfil claramente social, a Belén la conocemos muy de cerca a través de las redes sociales, donde siempre está dispuesta a compartir conocimiento, bueno, hacer desde su experiencia personal. Muchísimas gracias, Belén, gracias por venir. Yolanda Mediano es directora corporativa de la organización y personas de Parques Reunidos y cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los recursos humanos y de la responsabilidad social corporativa. Se incorpora a Parques Reunidos en el año 2017 tras haber desarrollado su carrera profesional en sectores tecnológicos y de ingeniería en empresas como Hispasat, Neoris, Foster, Wheeler y Solus. ¿Lo dije bien? No sé si lo dije bien. Ya sabéis que mi inglés, bueno, pues es de aquella manera, ¿no? Perfecto, perfecto. Vale. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Procesal por ICADE y PDG por IS. Yolanda es en realidad una apasionada del desarrollo del talento y su capacidad de comunicación, ya lo veréis, su determinación y su nivel de conocimiento personal la sitúa sin duda como un referente dentro de su campo. Yo que la conozco también personalmente, puedo dar fe de ese carácter de alguna forma. Luis Miguel Olivas. Luis Miguel es ingeniero en telecomunicaciones de origen, es un verdadero apasionado de la innovación, así se define casi en todas partes, de la gente y de la educación. Tras trabajar en varias empresas, en 2012 aterriza en Fundación Telefónica, movido por esa gran pasión y una clara inquietud por la responsabilidad social. Actualmente es el director de empleabilidad e innovación educativa en dicha fundación, entre los cuales destaca Conecta Empleo, cuyo propósito es conectar a jóvenes desempleados con la nueva realidad del mercado laboral, formándoles en las nuevas profesiones del sector tecnológico. Asimismo, es director global de 42, un modelo, es verdad, el modelo de formación, un modelo de formación en programación revolucionario e innovador con academias en España y en Brasil. Dichas estas maravillosas presentaciones, a mí no me queda más que, en principio, luego ya continuamos, preguntaros a título personal, antes de comenzar y entrar en materia de alguna manera, a título personal, contarme un poquito cómo habéis estado, durante estos meses, cómo estáis de alguna manera. Luis, comienzo por ti. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por invitarnos, por generar este diálogo que hoy más que nunca es súper importante, el que podamos continuar nuestra vida en digital, ¿no? Y esto es una muestra de ello y enhorabuena por la organización. Bueno, al título personal, pues muy afortunado, ¿no? Porque hoy en día tener salud y tener empleo, pues son dos grandes tesoros. Y aquí mi mayor palabra de cariño y de empatía con las personas que nos están oyendo y que a lo mejor han tenido algunas dificultades más personales o incluso profesionales, ¿no? Han sido momentos difíciles para todos, nos estamos todavía reinventando y un poco lo peor de todo, y por eso esta importancia de la mesa que vamos a tener hoy. Bueno, pues todas esas personas que están pasando más dificultades, se están incrementando esas personas que se están desconectando bueno, pues desde la educación digital, ¿no? Esas personas que no han podido seguir aprendizaje en virtual y bueno, luego tendremos tiempo de hablar de todo ello, pero bueno, mucho ánimo a los que estén en toda esa situación y, como digo, tenemos ahora que buscar esos mensajes de optimismo que están llegando y van a llegar y van a ser todo a mejor, ¿no? Gracias. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola, pues un poco en la línea de Luis Miguel. Lo primero, gracias por la invitación, es un lujo estar con vosotros, de verdad. Y bueno, pues a nivel personal hemos estado trabajando en casa, que ya es un lujo, pero que no considero que haya sido teletrabajo real, porque soy madre de familia numerosa, con lo cual hemos tenido que incorporar el colegio de los niños, que tampoco ha sido teleformación online, por así, de todo. Y bueno, pues realizando además las labores propias de la casa y con este panorama y en toda esta integración, pues intentando sacar lo mejor de todo ello, ¿no? Porque al final hemos tenido casos muy difíciles, hemos tenido una pérdida en IMF. Mi familia también ha habido casos muy difíciles que me tocan de lleno. Y bueno, pues sintiéndome privilegiada porque mis hijos, mis padres
y ya mis hermanos están todos con salud y al final pues entiendo que debo disfrutar mucho de lo bueno que tengo, que ha sido físicamente al lado a mi marido y a mis hijos, y de la familia y de los amigos y compañeros de trabajo que en la distancia pues también han estado muy al lado, ¿no? Una privilegiada. Muchísimas gracias, Belén. Nos hemos vuelto multitasking, ¿verdad? Rápidamente también, de la noche. Aparte digital es multitasking. Yolanda, ¿qué tal has estado, hija? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te lo has estado? Bueno, ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación y daros la enhorabuena por este ciclo de Future Minds, porque creo que estáis haciendo una labor excelente y habéis hecho ahí un tándem entre el observatorio y The Bold Choice súper positivo. O sea, que daros la enhorabuena y las gracias por estar aquí. Me uno a Luis y a Belén. La verdad es que ha sido una situación muy complicada a nivel personal. Doy gracias porque no hemos tenido ningún caso de salud cercano, con lo cual lo hemos vivido pues con tranquilidad. En lo profesional ha sido bastante duro. Me uno a lo que decíais. La verdad es que yo he tenido que vivir muy de cerca todo el drama de los ERTEs, de las reducciones de salario, de la toma de medidas muy complicadas, en un sector donde ha pegado súper fuerte como es el ocio, con lo cual pues me ha hecho vivir la crisis de una manera muy intensa. Es verdad que nos hemos vuelto hipertecnológicos, pero esto, como decís, no es teletrabajar. O sea, hemos manejado la mayor crisis de la historia desde casa, a través del Teams, a través del Zoom. No es teletrabajo, es un volumen de trabajo que te tiene enganchado al ordenador 24 horas al día, pero no había otra forma de hacerlo. Hemos hecho el trabajo de volvernos tecnológicos de 5 años, lo hemos hecho en 10 minutos, como quien dice. Ha sido duro, pero yo creo que lo que hay que hacer ahora es sacar toda la parte positiva, todas las reflexiones positivas que esta crisis nos ha traído. O sea, aprendamos de lo que hemos vivido para que al menos saquemos lecciones aprendidas. Duro, pero igual que decían Luis y Belén, privilegiada tanto en tema de salud como de trabajo, aunque viviendo mucho drama muy cercano y viendo necesidades que a veces, bueno, pues te impactaban muchísimo el nivel tan pequeñito, con muy poquito, lo mucho que estabas dando a determinadas personas, ¿no? Entonces, esperando que esto salga adelante poquito a poco, va a ser una recuperación muy lenta, pero creo que hemos desarrollado competencias que ni sabíamos que teníamos, con lo cual eso nos va a ayudar de aquí en adelante y sobre todo que aprendamos o que nos quedemos con lo positivo que esto ha tenido, sin olvidar todo el drama que ha supuesto, pero con mucho optimismo y muy resiliente. Muy bien, así me gusta. Confianza, yo creo, perdón, paciencia es lo que estaba pensando según estabas hablando, que uno de los talentos que yo creo que hemos empezado a desarrollar es la paciencia, de alguna manera también. Mucho. O vamos a tener que aprender a hacerlo, desde luego, porque esto va a caminar de una manera que no va a llegar aquí septiembre y vamos a estar todos ya plenamente funcionando. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece bien. Vamos a hablar un poco de responsabilidad social, pero no del concepto en sí, ¿no? O sea, de todo el concepto legal de la responsabilidad social. De alguna manera, si lo definimos, la responsabilidad social determina de alguna forma el modo en que las empresas y las instituciones gestionan de manera responsable la repercusión que sus actividades tienen sobre los grupos de interés, bien sean estos sus clientes, bien sean estos los empleados, los proveedores, también con el entorno social y el medioambiental. Pero más allá de lo que decía, más allá de esta definición, lo que está claro y lo que es indiscutible es que la empresa genera y ha generado siempre un impacto bastante interesante y cambios sociales, ¿no? Entonces, digamos que esto le ha conferido y les confiere a las empresas un gran poder y, como decía Stan Lee en uno de sus grandes personajes de ficción, aunque la frase originalmente me parece que era de Roosevelt, creo que era de Roosevelt o se inspiró en Roosevelt, una gran responsabilidad conlleva un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que tenemos aquí dos palabras, poder y responsabilidad, entendiendo la primera, la de poder, como la capacidad de influir de alguna manera, y la segunda, no como la culpa, sino como la obligación moral para dar respuesta a un asunto concreto. Permitidme que os pregunte, en vuestra opinión,
¿creéis que las empresas son conscientes de alguna manera de este poder del que estamos hablando? Porque es bastante. ¿Creéis que es consciente de este poder? ¿Y en qué medida asumen esta responsabilidad que les confiere este poder? ¿En qué punto creéis que nos encontramos? Vamos a olvidarnos quizás, o metemos si queréis esta situación, o no tenemos por qué, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar un poco de esto. Por ejemplo, vamos a empezar, mira, el mismo orden que he seguido antes. Luis Miguel, cuéntame. Bueno, no sé si mi opinión en este caso es un poco sesgada, porque claro, yo pertenezco a una gran empresa como Telefónica y precisamente pertenezco a la fundación corporativa de una gran empresa, ¿no? Y bueno, he de decir, en línea general me voy a extraer porque efectivamente si pienso en mi empresa, por supuesto, invertimos muchísimo dinero en acción social, invertimos muchísimo dinero en esa responsabilidad social, porque lo que tenemos claro es la importancia más que nunca de sumar esfuerzos, sumar fuerzas, ¿no? Sumar fuerzas con alianzas público y privadas que ayuden a, bueno, a salir de situaciones difíciles. Y se ha demostrado también ahora en esta crisis. Grandes empresas, grandes compañías del IBEX han movilizado recursos económicos, han movilizado personas, han movilizado voluntarios. Nosotros, por ejemplo, movilizamos más de 50.000 voluntarios en los 10 países donde estamos presentes, ¿no? En España solo son 25.000 empleados de Telefónica que donan su tiempo. Pero no me quiero quedar ahí solo, o sea, quiero, como digo, extraerme un poquito más allá y efectivamente creo que hay una gran concienciación social que cada vez es mayor en las empresas porque lo está demandando el cliente, el usuario. O sea, cada vez más las personas elegimos las empresas con las que queremos comprar las cosas, las elegimos también por su responsabilidad social, lo que aportan a la sociedad, ¿no? Hay también el sello de las empresas B Corp, ¿no? Esas empresas que son realmente, o bueno, tienen ese sello de responsabilidad social corporativa tan importante. O sea, ya cada vez, bueno, aparte del precio, aparte de la calidad del producto, exigimos una serie de valores en la empresa y también los propios empleados. O sea, cada vez más vamos buscando dónde trabajar, en qué empresa trabajar, en función de cómo es la empresa, los valores, la misión y realmente la calidad humana, ¿no? Y yo tengo la suerte, como digo, de estar en una gran compañía. Lo que primero ha hecho es pensar en las personas. Telefónica lo tuvo muy claro que era el momento de la humanidad, era el momento de las personas y era un momento en el que, bueno, no hemos tenido ningún ERTE y, por supuesto, ha bajado nuestros números de venta, nuestros números comerciales, pero han hecho un gran esfuerzo por cuidar el trabajo de todos, pensar en esas familias, en esas personas y por asumir también un liderazgo social, trayendo material sanitario, en fin, poniendo a disposición herramientas tecnológicas, educativas en estos momentos de crisis a la sociedad, ¿no? Así que creo que vamos por buen camino y creo que cada vez más la concienciación social en este ámbito es súper importante. Ajá. Tú dirías que entonces sí que sois conscientes de alguna manera de que tenéis esa responsabilidad y ese poder, ¿no? Bueno, y es que las empresas que todavía no lo son, que las hay muchas, por supuesto, tienen un problema si no llegan a incorporarlo en su ADN. O sea, porque esto es parte de, como digo, de los valores que tiene que tener la empresa, porque es que te lo va a demandar el cliente, te lo demandan los propios trabajadores, el capital humano cada día más relevante. Y aquí es un terreno que Yolanda, como directora de recursos humanos, seguro que pueda aportar mucho más, pero si no tienes, bueno, tienes el peligro de poder desaparecer en muy poco tiempo. Ajá, muy bien. Belén, cuéntanos, ¿qué opinas? Pues como escuela de negocio nosotros sí que conocemos distintas, bueno, y todos los que estamos aquí presentes, distintas organizaciones. Yo creo que las organizaciones y las empresas son como las personas, hay de todo tipo y de toda tendencia, aunque quiero creer que predomina, bueno, pues aquellas que sí que asumen esta responsabilidad y la ejercen, bueno, pues en la medida de su capacidad. Hay que tener en cuenta que en un contexto como el español, donde el 98, creo, con 97% del tejido empresarial son pymes y micropymes, pues es difícil encontrar grandes planes de responsabilidad social corporativa o grandes gestos de responsabilidad social en todas y cada una de las empresas, ¿no?, que componen el panorama. Pero yo sí quiero creer que cada una en su medida han aportado un bien enorme a su entorno. En la medida cada uno a mí me ha emocionado como una persona
nos ha llamado, nosotros tenemos una llamada de un espacio que tenemos alquilado en Valencia para decirnos que nos querían cobrar menos de alquiler, ¿no? De la misma forma, IMF ha intentado, bueno, pues preocuparse por el entorno. Estamos manteniendo el equilibrio como podemos y no hemos querido hacer ERTEs. Hemos ampliado el plan de becas que tenemos, especiales para gente con ERTE o personas que hayan tenido alguna preocupación o problema, ¿no? Eso lo hemos intentado hacer. Y bueno, parte del beneficio que hemos conseguido estos meses queremos que sea para la Fundación Aladina, ¿no? Porque es algo que también nos toca de lleno, nos ha tocado de lleno, ¿no? Algunas personas. Y bueno, pues no solo ha habido esta pandemia, ¿no? Ha habido otras enfermedades que han seguido ocultas a veces por la pandemia, pero ahí han seguido, ¿no? Yo creo que en general la respuesta empresarial, lo que a mí me toca y lo que yo he visto ha sido admirable. Con lo cual sí que creo mucho en la labor que ha hecho ahora mismo el tejido empresarial en España. Muy bien, muchas gracias, Belén. Yolanda. Nada, hija. Ay, no se te oye, Hola. Yolanda. Ahora, Ya, sí, ¿no? Vale. Sí. Bueno, yo estaba pensando cuando hacías la pregunta también y oyendo a Luis y a Belén, y estaba recordando, hay ya muchos informes que nos dicen que cuando unos fondos de inversión o el mundo financiero evalúa una compañía, siempre se ha evaluado los números, el EBITDA, el cash flow, la liquidez, o sea, conceptos como muy macros, muy financieros. Sin embargo, es cierto que ya hay muchos estudios donde cuando se va a invertir en una compañía, lo que se intenta valorar son esos intangibles, ¿no? El cómo ese informe de sostenibilidad que llevamos ya años haciendo, cómo se comporta la compañía frente a la sociedad y el impacto de la empresa frente a la sociedad y cómo cuida la empresa los valores realmente de compañía con todos sus stakeholders, ¿no? Con en tema respecto al medio ambiente, a los empleados, a los clientes. Entonces, yo que llevo muchos años viendo la evolución de la responsabilidad social corporativa, yo recuerdo que cuando empecé con estos temas y se lo contaba a los empleados me decían, pero todo eso lo hacemos. Y yo decía, ya, pero no lo ordenamos, no lo contamos, no lo ponemos en un contexto. Y cuando empecé a hacer esa labor, la gente empezó a sentirse súper orgullosa de la compañía en la que trabajaba, porque descubrió que hacían muchísimas cosas, pero que nadie lo había puesto en un contexto, nadie le había dado un nombre global y nadie lo había de alguna manera paquetizado. En aquellos momentos yo recuerdo que había gente que decía, pero la responsabilidad social corporativa es marketing, ¿no? Y yo decía, sí, claro, es marketing, claro que sí, porque al final tú estás vendiendo tu empresa, como decía, todos estos stakeholders, ¿no? Y ya ha llegado al punto donde esos stakeholders te compran por esas cosas, es decir, el empleado te elige, el cliente te elige, el fondo de inversión te elige. ¿Por qué? Porque tienes todos esos valores en torno a ti como compañía. Es decir, ya no es el concepto financiero de la compañía, ha sufrido una evolución muy interesante, donde hay una devolución de valor a la sociedad. Y yo creo que ese es un punto muy interesante que en esta crisis que hemos vivido se ha visto incrementado. Es decir, yo que estoy en un sector donde la crisis ha pegado muy, muy, muy duro, porque tú pasas de un día a otro tener 60 parques en todo el mundo cerrados y tus ingresos quedan a cero. El empleado entiende perfectamente que tienes que tomar medidas. El cliente entiende que vas a estar cerrado y que no quiere ir y no puede, ¿no? Pero hay una solidaridad en torno a eso por los valores que la organización transmite, ¿no? Y lo que tú tienes como compañía es que cuidar a esa gente en otro contexto, ¿no? Pero todos los elementos de responsabilidad social de la compañía se ponen en marcha, se ponen a funcionar manejando la situación que tengas que manejar. Evidentemente, no olvidemos que es un negocio, ¿no? Pero yo creo que lo bonito, contestando un poco a tu pregunta de la responsabilidad social corporativa, es que en la evolución de los últimos 20 años, eso me hace muy mayor, pero no pasa nada, lo llevo muy bien. Eso no es nada. Lo que hemos visto es cómo ha cogido un lugar en la sociedad, cómo se ha entendido, cómo siendo un producto de marketing se ha entendido por qué había que venderlo. Hazlo, pero cuéntalo, porque los de enfrente tienen que saberlo, pero tienen que saberlo para poder a su vez aportar más, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente ha cogido un valor. Hay intangibles que se han
cuantificado de una manera exponencial, y creo que lo que hemos hecho es unir factores económicos, sociales, medioambientales, que es lo que engloba la responsabilidad social corporativa, de una manera que va evolucionando cada día un poquito, cada día un poquito, cada día un poquito, pero que ya no sabemos vivir sin ello, ¿no? Y esa es la parte que creo que es tan interesante, ¿no? Que todos los que nos miran de frente como compañía buscan todos esos elementos en una empresa. Cierto, como decía Belén, que estamos en un país de pymes, lo cual, bueno, pues muchas veces, jolín, es muy complicado para una pyme estar invirtiendo, ¿no? Pero yo creo, y yo siempre he tratado de demostrarlo, que se puede invertir en la sociedad sin gastar. Hay que saber dónde dirigirte, cómo dirigirte, a quién dirigirte, pero todos podemos hacer algo, gastando mucho o no gastando nada. Pero por eso somos personas del factor humano, y la creatividad y las ganas de aportar es donde brillamos, y bueno, pues con más dinero, con menos dinero, pero sobre todo con la ilusión, las ganas y el potencial que la responsabilidad social corporativa tiene en una sociedad como la que queremos todos tener. Entonces creo que tenemos una evolución exponencial, y que todos ponemos un granito de arena, y que nos hace mejores a todos. Y que todos nos sentimos orgullosos después, ¿eh? O sea, que eso es una satisfacción que en la organización la vives en el empleado, en el accionista. Todas esas cosas generan un sentimiento de orgullo, de pertenencia. Pues voy a seguir contigo, Yolanda, porque además, hilando con lo que estás diciendo, viene totalmente a cuenta. O sea, vosotros, no sé si lo has dicho, me he perdido. La Parques Reunidos tiene además la Fundación Parques Reunidos. Sí, Exactamente, tiene la Fundación Parques Reunidos, hay que decirlo, en la que tocáis varios temas, varios campos, como es el campo de la infancia, de la salud, del campo social y de biodiversidad, integración, investigación. O sea, estáis bastante, así que va por delante, y de antemano mi agradecimiento por esa labor que hacéis. Pero tú como directora corporativa, y lo has dicho ahí, ahí un poco, lo has entrevelado, ¿no? Como directora corporativa de organización y de personas, ¿cómo se puede implicar o cómo habéis implicado al empleado en todas estas actividades? ¿Qué beneficio además crees que reporta eso? ¿Y por qué, bajo tu punto de vista, las personas deberían preocuparse por las cosas en las que creen que no les afecta de manera directamente, como puede ser toda esta contribución social, ¿no? Bueno, como bien decías, la verdad es que es un lujo tener la Fundación Parques Reunidos, sí. Es un auténtico lujo, porque además trabaja, como decías, en biodiversidad, en medio ambiente, en infancia. Al final también la aspiración de la Fundación, como decimos siempre, es compartir el espíritu Parques Reunidos, ¿no? El espíritu Parques Reunidos va vinculado a que somos una empresa de ocio, pero somos una empresa donde lo que nos gusta también en los parques de animales es transmitir que cuidamos la especie, ¿no? Yo estoy enamorada de un proyecto que es el cuidado, el mantenimiento de la especie de la foca monje, ¿no? Que es un proyecto bueno, impresionante, o como es el mantenimiento de los osos panda, pero sobre todo generar el proyecto educativo en torno a ese mantenimiento de esas especies protegidas en peligro de extinción. Al final lo que tienes que hacer es unir todos los puntos, ¿no? La Fundación es un foco de orgullo para todos los empleados, y además es un elemento de valor impresionante de la compañía. ¿Por qué? Porque se involucra directamente en la sociedad, ¿no? O sea, hacemos muchísimas cosas con la infancia, yendo al Niño Jesús, sacando nuestros personajes de los parques para que vayan a iluminar esas sonrisas de los niños, pero además protegemos muchísimo con acciones medio ambiente. Te preocupas de la biodiversidad. ¿Qué tienes que hacer? Poner en relación al empleado con esas acciones, que se sienta parte de ellas y que se sienta orgulloso. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es una labor de comunicación interna muy amplia, y de hacerles partícipe de todas esas acciones que estás desarrollando. Porque, insisto, tú a través de la Fundación puedes hacer acciones de gran valor, pero con acciones con voluntariado social son granitos de arena muy pequeños, pero que calan en la sociedad de una manera muy, muy profunda. Y al final lo que tú buscas, yo siempre lo he dicho, cuando tú haces acción social con los empleados, no solamente lo que estás buscando es que se sienta orgulloso de pertenecer a una compañía, ¿no? Yo muchas veces lo que más mayor satisfacción me da es la satisfacción personal de la persona de haber contribuido de alguna manera a la sociedad con su granito de arena, ¿no? Y tú como compañía lo que haces es
poder darle los elementos para que esa persona se sienta orgullosa de sí misma como ser humano, ¿no? Y quitamos la parte profesional. Entonces, creo que la Fundación hace un papel impresionante en todo el mundo, la Fundación Parques Reunidos, porque tratamos muchos aspectos y sobre todo tratas de contribuir mucho a la sociedad en distintos entornos que muchas veces, pues, si no fuera a través de una fundación, que en este caso Luis lo sabe muy bien, pero en nuestro sector, que parece que solo es socio, podemos ayudar a muchos, en muchos elementos que de otra manera pues sería más difícil contribuir a ellos, ¿no? Con lo cual, orgullosísima de tener esta fundación y de poder trabajar con ella y sobre todo lo que os digo, de poder a través de ella transmitir lo que hemos llamado el espíritu Parques Reunidos. Y el espíritu Parques Reunidos es sentirte orgulloso de estar en una empresa que puede aportar a la sociedad o puede devolver más bien a la sociedad todo el cuidado de aspectos que sabemos que en el futuro son tan importantes, ¿no? El medio ambiente, la biodiversidad, la protección animal, la protección de la infancia, la protección de los más desfavorecidos, con acciones desde más impactantes hasta muy chiquititas, ¿no? Y yo ahora en lo que estoy trabajando mucho con la gente que estamos en que está en la fundación es precisamente en esas acciones pequeñitas, ¿no? Que muchas veces dices, hay que hacer grandes cosas, no. Insisto, cosas muy pequeñitas. La Fundación Aladina, la Fundación Madrina, hay fundaciones que necesitan ayudas muy pequeñas para hacer mucho. Entonces yo creo que la Fundación nos abre esa ventana para poder hacer todas esas acciones y devolver a la sociedad todo lo que la sociedad tiene ahí delante que tenemos que coger y aprovechar. Qué bueno, Yolanda. Pasamos de fundación a fundación, si os parece, porque la Fundación Telefónica, Luis Miguel, al igual que he dicho con la de Parques, de alguna manera es el paraguas también para muchos proyectos de carácter cultural, social y humanista. En ella se está apostando mucho por la formación puesta en la empleabilidad, de alguna manera, un área que precisamente del que eres responsable. Se necesita un enfoque, ¿tú crees que se necesita un enfoque innovador e integrador para que todas esas iniciativas sociales de las empresas tengan un impacto visible en la sociedad? Y, bueno, ¿qué se puede hacer o qué hacéis para que esto ocurra? Bueno, mira, yo aquí antes me veía muy reflejado en el inicio que ha dado Belén, ¿no? Yo también soy padre de familia numerosa y creo que muchos de los que nos oyen se van a ver identificados. Lo que hemos vivido, la situación que hemos vivido en estos meses es una situación que yo la denomino de caos social y caos educativo. Y perdóname que sea así de contundente, con mi máximo respeto a organizaciones e instituciones educativas como IMF, de la que he sido alumno y muy orgulloso de ello, ¿no? Pero, entonces, en ese caos social y caos educativo me preguntas, oye, ¿hace falta un enfoque innovador? Mira, desde hace tiempo lo que venimos viendo es que hace falta un enfoque en el que se den soluciones personalizadas para cada uno de los problemas, para cada una de las situaciones que nos encontremos. O sea, no vale café para todos. Eso es otra cosa que cada vez más estamos demandando, y desde la parte más de formación, la parte más educativa, la personalización, el que a cada individuo le puedas dar las herramientas necesarias que necesita para generar o para mejorar sus competencias o para mejorar su camino hacia la empleabilidad, en este caso es fundamental, ¿no? Corremos el error, y como digo, muy orgulloso de también de ser ingeniero de telecomunicaciones, de venir de una gran universidad a nivel nacional, concretamente en Madrid, pero bueno, realmente es que no es que haya que innovar, es que hay que cambiar. O sea, es que hay que transformar el aprendizaje. Y para mí esto es clave. O sea, y se ha visto demostrado ahora en este momento que nos hemos encontrado con que los centros educativos no estaban preparados con herramientas, nos hemos encontrado con que los docentes no tenían muchos de ellos las competencias necesarias para utilizar esas herramientas, han intentado coger la clase que daban en presencial y ponerla al otro lado de la pantalla y eso no funciona, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que hace falta realmente es un enfoque diferente, un enfoque de generar una transformación del aprendizaje, un aprendizaje que para nosotros es claramente, lógicamente, digital, y eso no pasa, como digo, por coger una tablet, repartir tablets y ya está, ya tengo una educación digital. No. Eso ya ha pasado en España. Tecnología sin metodología no funciona. Es otra realidad, eso es otro caos, ¿no? Lo que hace falta es
cambiar la forma de enseñar. Y nosotros ahí lo tenemos clarísimo. Antes comentabas, trajimos a España uno de los proyectos más innovadores en el ámbito educativo que hemos traído de cara a la formación para el empleo, que es 42, ¿no? O sea, ante una necesidad de unos perfiles digitales que estamos demandando a las empresas y que realmente no estamos siendo capaces de abastecer a esa demanda porque realmente pues hay un gran número de vacantes que las grandes empresas, como puede ser nosotros, necesitamos ahora en los próximos 2 años contratar a 1000 expertos de ciberseguridad. Ya me diréis a qué universidad voy a contratar a 1000 expertos de ciberseguridad en España, ¿no? Bueno, pues, ante eso empezamos a traer soluciones diferentes, soluciones innovadoras, efectivamente, como 42. ¿Pero qué tiene 42? 42 sobre todo lo que tiene es que cambia el paradigma de la educación, convierte al alumno en el centro de su toma de decisiones, convierte al alumno en el que decide cuándo estudiar, con quién estudiar, se respeta sus ritmos de aprendizaje y, lo más importante, qué estudiar en cada momento. Y el docente, que para nosotros es clave en esta transformación educativa, el docente tiene que ser palanca del cambio educativo, por supuesto, el docente tiene que cambiar su rol y se tiene que convertir en un facilitador de ese aprendizaje. Entonces, cuando te pones a facilitar el aprendizaje de los alumnos, a ver qué necesitan, no te pones desde el punto de vista en que tú tienes la información, entonces ya el alumno empieza a generar una nueva forma de aprender. Empezamos como en 42 o fomentamos el aprendizaje peer-to-peer, aprendizaje entre pares, y algo muy relevante, muy importante. Vamos a ir, cuando volvamos a los centros educativos, todavía no sabemos cómo vamos a volver, va a depender de las consejerías de educación. En cada comunidad autónoma hay un modelo un poquito diferente, pero es muy probable que nuestros hijos, nuestros amigos, familiares, van a tener que aprender en una modalidad híbrida, mixta. Es decir, van a empezar a tener un mundo presencial y un mundo virtual. ¿Hace falta soluciones innovadoras para eso? No, hace falta un modelo de aprendizaje totalmente diferente, porque en el momento en el que el alumno está en un modelo virtual de aprendizaje, empieza a tener acceso a muchas fuentes de información y empieza a ser él el dueño de su, como decía antes, su toma de decisiones de qué va aprendiendo. Y ya sale del control del docente en clase, ¿no? Entonces, todo eso le genera una dimensión de un mundo virtual y analógico que están más unidos que nunca, que ya es un único mundo y en el que tenemos que poner soluciones. Y a nivel social, a nivel que me preguntabas, a nivel solidaridad, claro, eso es una realidad que venimos echando en falta. O sea, somos muchas organizaciones, muchas fundaciones de grandes empresas las que venimos trabajando en pro de la acción social. Como decía antes, con miles de voluntarios participando, con acciones culturales, acciones educativas, de formación para el empleo, en los colectivos más de vulnerabilidad también, que por cierto, añado, en esta nueva forma de aprendizaje tenemos un problema y un reto como sociedad, más que un problema, tenemos un reto como sociedad de que la tecnología sea justa e inclusiva y que no deje a las personas todavía más desconectadas, ¿no? Y ahí nosotros lo tenemos clarísimo, tenemos que acompañar en ese proceso de aprendizaje a esas personas que no tienen dispositivos, que no tienen conectividad, que sus padres no tienen las competencias necesarias para poner un Zoom a su hijo, que eso también ha pasado. Puedes tener un ordenador, pero un niño de 6 años él solo por primera vez no va a conectarse a Zoom. Si tu padre o tu madre no tiene ni una cuenta de email, pues tenemos un problema, tenemos un reto como sociedad muy ambicioso. Pero en todo esto, efectivamente, nosotros nos encantaría que sumáramos fuerzas, porque hay muchísimas empresas, la empresa privada tiene un papel importante, por supuesto, la institución pública es la clave, pero podemos sumar mucho y podemos, desde esa responsabilidad social, podemos contribuir a este beneficio de toda la sociedad y a sumar esfuerzos en línea, en una única dirección, ¿no? Que muchas veces vamos cada uno por nuestro lado. En nuestro día a día nos come siendo realistas, ¿no? Y estamos desaprovechando recursos y esfuerzo. Tenemos que generar, y yo con esto termino, impacto de calidad, tenemos que aprovechar todas las fuerzas, toda la capacidad que tenemos las grandes corporaciones también para poner nuestro granito de arena y sobre todo pensando en las personas, porque como mi frase del inicio decía, la tecnología nos va a generar oportunidades, pero las personas en este momento más que nunca somos las que vamos a transformar. Quizás además ha llegado un momento en el que le hemos perdido un poco el miedo a este gran lobo que decía que la tecnología nos sustituiría de alguna manera. Por eso hablaba un poco de si se necesitaba ese carácter innovador e integrador de alguna forma, ¿no? Porque bueno, pues en la infancia ya se comenzará, desde el principio será absolutamente normal compaginar esto que acabas de decir tú, ¿no? Lo presencial con lo virtual. Y también de alguna manera cambian un poco los valores, o sea, digamos que
que se nos ha movido un pelín la escala de valores, ¿no? Y es ahí un poco, ahora voy contra ti, Belén. En IMF vuestro compromiso con la educación siempre es evidente y tu carácter social también está casi implícito en vuestra visión y en vuestra misión de la compañía. Entráis y yo os he visto que tenéis también muchísima acción social, ¿no? En distintas, vosotros os involucráis en proyectos de otras fundaciones y demás, así que también es digno de mencionar y no iba a dejar de decirlo. Pero hablando de los valores, ¿crees que en tu opinión realmente las instituciones están comprometidas con la educación en valores? Me gustaría que abarcaras un poquito más, ver si has visto algún cambio en generacional. Seguramente por IMF pasan alumnos de muchas generaciones. Entonces, me gustaría saber si habéis observado si la reputación social de las empresas es valorada de distinta manera según la generación que sea. Enfoco la primera pregunta, ¿vale? Sí, te he hecho un poco tres en una, pero de alguna manera es ver esa visión generacional de los valores, ¿no? en las instituciones y si eso se tiene en cuenta y en qué medida cambia según la edad que se tenga, ¿no? ¿Estamos comprometidas las instituciones educativas? Vuelvo a decir un poco lo mismo. Siento que como las personas hay de todo. Desde mi punto de vista, la educación en valores de una institución educativa no es que deba ser un compromiso opcional. Yo creo que el concepto de educación per se está relacionado claramente con los valores y debe ser uno de los ejes principales de nuestra actividad. En ocasiones las instituciones educativas de formaciones superiores ponen el foco de su actividad en la parte más técnica y quizá esto puede llegar a desvirtuar ese componente de educación en valores. Y yo creo que debemos ser, para mí la palabra sensibles a estas situaciones y ser conscientes de que es una responsabilidad ineludible de cualquier institución educativa. Luego, y lógicamente, cada institución por su propia cultura empresarial y origen pues va a priorizar unos valores frente a otros, que eso también sería normal. Desde IMF yo creo que nos esforzamos muchísimo de verdad por crear un conocimiento relevante y transferible que ayude a crear un mundo mejor. Una de las frases que siempre digo a los alumnos es que si una vez que han adquirido cierto puesto de trabajo con cierta relevancia o tienen el más mínimo resquicio de poder dentro de cualquier organización o sistema y no lo utilizan para hacer el mundo mejor, yo me sentiría fracasada de verdad. Y esto lo digo de corazón. Yo creo que nos comprometemos eso con una formación integral de las personas que intenten contribuir a la mejora, cada uno de la mejor forma que pueda, ¿no?, de su entorno. Y yo creo que lo que todos debemos tener claro es que cada uno de nosotros sumamos en esa contribución a la sociedad y si fuéramos conscientes de ello, creo que lo fomentaríamos mucho más. Como valores de IMF y que identifican, yo creo, a nuestra comunidad y que definen la cultura que conforma la casa, pues yo creo que hemos democratizado la formación, facilitando mucho el acceso a la formación superior. Esto viene de un sueño de los fundadores, que éramos dos enamorados entre nosotros y de la educación, digo siempre, ¿no? Nuestra capacidad de integrar lo académico con lo profesional. Nosotros que tenemos tanto un centro universitario adscrito a una universidad como una escuela de negocio, públicamente puede parecer hasta poco político que yo lo diga, pero tengo la sensación de que las escuelas de negocio estamos acercando mucho más la empresa a la educación y que tenemos una universidad absolutamente obsoleta, que aquí sí que tiene que haber una metodología mucho más que cambien hasta la forma de cambiar, ¿no? Fijaos si soy crítica con la educación que tenemos, ¿no? Otro de los valores sería, bueno, por la atención a la diversidad y la igualdad. Yo creo que sí, antes me presentabas como, bueno, pues una de las mujeres líderes. Bueno, más allá de eso, esta organización, que ni somos todas, te quiero decir que a mí me presentaron mis compañeros y durante varios años tuve esa suerte, pero hay muchas mujeres que admiro que no están ahí y lo más importante de todo esto es visibilizar el rol de la mujer, sobre todo, mira, en las profesiones STEM, ¿no?, que comentaba Luis Miguel antes, ¿no? Yo creo que lo más importante es que todos los que formamos al final parte de mi casa
así la siento yo, de IMF, es que entendemos que la responsabilidad social, corporativa o empresarial no es la realización de un par de ayuditas o ayudas aisladas, sino que tiene que formar parte de un modelo de gestión empresarial mucho más integral, ¿no? Yo creo que forma parte de nuestro ADN desde hace muchos años y de verdad, honestamente, creo que es uno de los ejes estratégicos que ha hecho, como comentaba Yolanda, ¿no? que ha favorecido la imagen de la compañía, con lo cual al final, bueno, pues si lo haces por marketing, genial, pero si lo haces para hacer el mundo mejor y eso lo consigue, pues también genial, ¿no? Más allá de nuestra política de becas, con el fin de democratizar, como decía, la formación, de la implantación de ese plan de igualdad, de la implantación del salario emocional que hemos hecho ahora, porque de verdad a nosotros sí que nos ha afectado a muchos compañeros de la casa la COVID, la pandemia, y no nos veíamos capaces de sumar más dolor al dolor, vaya por delante que si hubiéramos tenido que hacerlo, lo hubiéramos tenido que hacer, porque una empresa tiene que ser rentable, más allá de todo esto, ¿no? Más allá de todas las ayudas que hemos hecho a personas con riesgo de exclusión, como la donación de más de 120.000 euros bueno, pues a un colegio de niños de acogida en Bolivia. Pues más allá de todo esto, yo creo que tiene que estar el ADN y el alma de la gente. Entonces, hemos cambiado, yo noto cambio en los últimos años y con esto no me quiero enrollar mucho, ¿no? Para oír más a los compañeros, que siempre se aprende. Pues yo creo que cada vez más la propia sociedad ya va marcando una tendencia. Sí que siento que el alumno, bueno, el cliente o como se le quiera llamar el usuario, cada vez es mucho más exigente y desarrolla un criterio mucho más social. Mira, cuando se critica a los jóvenes, yo soy una defensora a ultranza de los jóvenes, de verdad, pero si es que ya no se compran una ropa sin saber dónde se la compran, yo creo que esa exigencia nos está haciendo a nosotros, bueno, pues mucho mejores, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal. Y si escuchamos al mercado, si escuchamos lo que nos dicen, yo creo que ellos están pidiendo algo mucho más que un producto, que un servicio, ¿no? En la toma de decisión de compra se comparan distintas escuelas, en nuestro caso, ¿no? Y yo lo veo muchísimo, que no solo me piden a mí información de máster, preguntan a la competencia. Y yo creo que este cambio sí se está percibiendo y las instituciones educativas pues cada vez más ofrecemos o intentamos ofrecer ese valor diferencial, ¿no? Lo que deben cuidar las instituciones educativas es que la educación en valores sea, y de verdad lo digo de corazón, algo más que un buen speech, que un buen argumento de presentación y que se convierta en una vivencia a lo largo del viaje, bueno, pues del alumno con nuestra institución, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Belén. Hombre, la educación en sí misma globaliza también los valores, pero ¿y en la empresa, Yolanda? ¿En la empresa, de alguna manera, puede una empresa educar en valores a su gente? ¿Es esto una responsabilidad social? Y aquí es donde va un poco el título también de la mesa, ¿no? ¿Creéis deber? ¿Es una necesidad? Esto va para todos, pero vamos a empezar por Yolanda. ¿Podemos educar en valor en la empresa? ¿En valores? ¿Y se puede? Bueno, ¿Se debe? yo creo, Carmen, que se puede, se debe. Es decir, es que no tengo ningún tipo de duda de que una empresa debe ser algo más que un negocio por sus empleados. Mira, en Parques Reunidos siempre somos muy orgullosos de decir que generamos emociones, ¿no? Desde luego el COVID lo ha demostrado, porque somos generadores de emociones y yo he luchado mucho porque generemos emociones no solo al cliente, sino al empleado. Para generar emociones en el empleado, lo que tienes es que cuidar mucho los valores, y los valores, vamos a ver, una empresa es una entelequia, me lo dijeron hace mucho y me lo creo. Es decir, una empresa la configuran las personas que están en ella y, lógicamente, son las que tenemos que ser ejemplo de valores para generar esos valores internamente, ¿no? Y me explico. Al final hablaba del salario emocional Belén, hablaba de la formación Luis. Creo que hay tantos elementos con los que podemos contribuir a la generación de valores dentro de una organización. Queremos personas íntegras, queremos personas que generen confianza, que transmitan confianza, personas que cuando salen por la puerta sean dentro del scope de cada uno buenos padres, buenas personas.
Es decir, cuando tú generas un sentimiento también de pertenencia, estás generando una emoción muy potente, pero yo creo que lo que quieres es ser parte de algo bueno, ¿no? Algo bueno, algo que aporte a la sociedad, que a ti te aporte a nivel personal, que cuando estás con tus compañeros realmente sientes que estás en un lugar donde quieres estar porque eso aporta valor. Y tú como compañía tienes que buscar todos los elementos que sean capaces de generar eso. Los valores de una compañía para mí son lo más importante y me ha gustado siempre trabajar en la generación de valores con los propios empleados, que son los que viven la compañía y la conocen, ¿no? Con lo cual creo que no es que podamos, es que debemos claramente generar esos valores para que una empresa transmita no un alma, que las empresas siempre hemos dicho que no tienen alma, pero sí esos sentimientos o ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de una organización? Antes hablabais de lo que los jóvenes vienen pidiendo. Yo creo que hay una evolución clarísima desde que yo comencé a trabajar. Ha habido una evolución clarísima de lo que las personas pedimos a las organizaciones, ¿vale? Yo cuando entra una persona nueva en la compañía, le puedes vender el salario, el bono, lo que quieras, pero es verdad que vendes muchas más cosas para que esa persona se incorpore en tu organización, ¿vale? Le hablas de tu proyecto social, le hablas de tu proyecto profesional en cuanto a cómo vas a cuidarle como persona, cómo vas a cuidar su carrera. Mira, los proyectos de Wellbeing son un ejemplo. Llevamos todo el año en Parques Reunidos trabajando, bueno, hasta el COVID, hemos estado trabajando en proyectos de Wellbeing. ¿Por qué? Porque nos importa el bienestar de la persona. Es decir, les hemos sacado a andar por Plaza Castilla, que es donde está el corporativo. Les hemos hecho hacer cosas, a enseñar a comer, a enseñar a desayunar, es decir, nos hemos preocupado como compañía porque creo que es nuestra obligación de su bienestar personal, porque todo es un equilibrio. Entonces, si tú consigues el equilibrio y la gente lo busca, y como decía Belén, cuando la gente joven viene, cada vez vienen buscando más, no lo voy a llamar la conciliación, que no es lo que traemos ahora encima de la mesa, sino ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Oye, yo quiero estar en esta compañía y quiero que me aporte como profesional, quiero crecer, quiero generar talento, pero también quiero que me ayude como ser humano. ¿Y cómo puedo yo ayudar a través de esta compañía como ser humano a la sociedad? Entonces, creo que la sociedad y la gente joven viene cada vez exigiendo más eso. Lo hemos venido exigiendo en los últimos 30 años muchísimo más. Y creo que, como decía antes, esto sí ha venido para quedarse, gracias a Dios. Y entonces estamos en un momento, si lo pensamos fríamente, precioso, porque estamos confluyendo la tecnología con el ser humano, con la parte más financiera de unas organizaciones, ¿no? Tenemos como la tormenta perfecta para hacer que esto evolucione de una manera brillante, ¿no? Sin que nada prime sobre lo otro. Es decir, todo tiene que ser una confluencia de elementos que nos haga brillar como personas, ¿no? Y creo que tenemos todos los elementos ahora y que acabamos de pasar una crisis monumental que nos ha hecho, bueno, pensar un poquito más en todo esto y en que el ser humano está por encima de todo y lo demás son herramientas que tenemos, bueno, para hacer eso, que como seres humanos brillemos. Ajá. Genial, Con lo muchas cual, gracias. valores y valores. Muchas gracias, Yolanda. Vamos un poquito justos de tiempo, muy rápidamente, Luis, Belén, deber, necesidad, el tema de valores en las empresas, ¿se puede o se debe? Bueno, yo creo que Yolanda lo ha explicado extraordinariamente bien. Por eso... Pero seguro que muchos ya están preparando el currículum para enviártelo, Yolanda. Porque además lo has transmitido con una pasión que también es fundamental. Hablamos de valores y hablamos también de pasión. Y efectivamente, y solo dos cositas, yo creo que ninguno de los que estamos aquí ya contratamos a alguien para nuestros equipos que no venga ya con un ADN, con unos valores, con una pasión, con una actitud, con una humildad y con una capacidad de ser buena gente, por muy buen profesional, muy buen currículum que tenga, si no tenemos eso, y lo mismo nos pasa en las empresas. Absolutamente. Es fundamental y ahí termina mi aporte. Muy bien. Belén, ¿estás de acuerdo? Me imagino, has dicho absolutamente. Estoy de acuerdo, eso de verdad para esta pregunta es el broche de oro. A mí sí, solamente me gustaría apuntalar una cosa, ¿no? Que en educación tenemos un referente magnífico en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues nos sirve de referente y nos debería servir de guía. No quiero decir nada más.
Muy bien. Estoy de acuerdo también, Luis, con la pasión que lo ha dicho Yolanda. Yo te voy a mandar también mi CV ya. Estoy O sea, encantada. pero para Perdón si me he comido muchos minutos que no me he dado no, cuenta. no, Es no, verdad que no, no, no. Ha le pongo sido un mucha lujo. pasión a esto. Ha sido un Yolanda, lujo oírte. me encanta porque efectivamente has dado respuesta a la pregunta con una pasión y unas ganas que se te ven y yo personalmente te la agradezco. Vamos a ir cerrando ya la mesa, pero si no, sin antes ya me gustaría, si por favor, ser breves porque me gustaría dar paso a los oyentes con las preguntas que seguramente tienen ahí por ahí. Me gustaría que simplemente hemos entrado por la parte personal y me gustaría cerrar por la parte personal. Decidme, esto lo hacemos mucho en coaching, ¿no? En una palabra ¿qué habéis aprendido? Porque yo creo que todavía hemos de reflexionar y resentar de alguna manera esto que nos ha pasado, porque parece que estamos tratando de sacar conclusiones muy rápidamente y apenas han pasado 3 meses, ¿no? Veremos a ver la resaca de todo esto, tiene que ser muy bien reflexionada. Pero así a bote pronto, ahora mismo en esta situación, decirme en una palabra qué habéis sacado, qué habéis aprendido de esta situación social sin precedentes y qué vais a hacer de manera distinta, Luis. Nueva palabra, humildad, un baño de humildad tremenda. Y qué vamos a hacer o qué ha cambiado, qué hago diferente, realmente valorar las cosas más cercanas. La vida está para disfrutarla, desde luego, y yo en este confinamiento, disfrutando de mis 3 hijos, he aprendido de ellos, he aprendido de un hogar y he aprendido también de que desde casa se pueden hacer muchísimas cosas en el teletrabajo y que también hay una conciliación que hay que mejorar. Muy bien, muy gracias. Belén, 2 palabras que has aprendido y que vas a hacer de manera diferente. Solidaridad en la gente, en los vecinos, en el barrio, en el tercer sector, impresionante. Y yo creo que con la pandemia, quizá queda poco profesional decirlo, ¿no? Pero me he dado cuenta que me he pasado la vida haciendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era responsabilidad y todo lo que pasaba a mi alrededor tenía que hacerme responsable, ¿no? Y siempre he periodizado mi tiempo, muchas veces más allá de mis necesidades, en lo que debía hacer. Es decir, en mis responsabilidades. Y yo creo que con esto quiero dedicar mi tiempo a mis necesidades también, que a veces eran mis responsabilidades, pero no siempre. Quiero dedicar mucho más tiempo a la gente que me ha estado acariciando el alma muchas veces y para la que no he tenido tiempo, porque una hora tiene 60 minutos para todo y este ritmo bestial de vida entre distintos países me ha impedido estar a veces al lado de gente de mi familia, ¿no? Yo necesito estar mucho más, equilibrar esa proporción de integrar el trabajo y familia, pues de fomentar mucho más la labor social de la casa. Con esto me he dado cuenta. Decía, creo que era Marie Curie, ¿no? Que si la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en acciones. Y te juro que quiero ser multimillonaria. Me encanta, muy bonito, Belén. Yolanda, rápidamente, ¿qué vas a hacer de manera diferente? Muy breve. Yo lo que me he sentido es muy pequeñita en esta crisis. He visto como de pronto algo nos cambia a todos de una manera brutal, con lo cual, como decía Luis, humildad y, como decía Belén, solidaridad. Sobre todo dejar constancia de la sorpresa que yo he vivido viendo esa solidaridad de todo el mundo de una manera tan incondicional. Muy pequeñita, muy humilde, he aprendido lo que significa realmente la palabra resiliente, que ni siquiera sé si la pronuncio bien, pero creo que he aprendido perfectamente su significado y sobre todo, ¿qué voy a hacer diferente? Aún no lo sé. Creo que como no hemos salido de esto, aún no lo sé, pero sí que buscar un equilibrio, como decía Belén, mucho mayor, donde cuando estés en un sitio des todo de ti en ese sitio y cuando te vayas empieces a dar en otro sitio. No vayas dejando migajas todo el tiempo, ¿no? Muy bonito, claro, tienes que estar en cada momento. Muy bien, muchísimas gracias. Yo por mi parte lo que quiero, ya terminamos, doy paso a Maite con las preguntas de los oyentes. Quiero agradecer a ORH por la oportunidad que nos ha brindado en estas 4 mesas. Hoy las comenzamos en un momento duro, las finalizamos en un momento que aún incierto como mínimo, pero con mucha esperanza. De estas 4 mesas a nosotros nos han mostrado y nos han abierto un campo de creatividad y de innovación. Y esa resiliencia que decía Yolanda está demostrada. O sea, al día siguiente ya sabíamos todos que de alguna manera estábamos casi adaptados, ¿no? O sea, cuando ya teníamos el papel higiénico, claro, luego ya
empezamos a adaptarnos, ¿no? Entonces, por mi parte, muchísimas gracias a ORH por la oportunidad que nos brinda a The Bold Choice para estas mesas, y me siento muy, muy agradecida de todos los ponentes y de estas tres grandes personas que tengo delante. Así que nada, Maite, cuando quieras, si hay preguntas de los oyentes. Pues allá vamos, pero primero quiero decir que esta mesa ha sido preciosa, de verdad. No me habéis visto porque yo he desconectado mi cámara, pero no he hecho más que tomar notas de cosas que habéis dicho que de verdad me han emocionado. De verdad. Ay, qué bonito. Sí. Qué bonito, sí, muchas gracias. La verdad es que sí. Y además dan pues esa esperanza que todos necesitamos para superar lo que estamos viviendo ahora y lo que nos viene, que no va a ser nada fácil. Así es que de verdad, por lo que a mí respecta, enhorabuena. Mesa preciosa. Ahora sí, que yo enseguida me emociono y entonces ya aquí podemos acabar como el Rosario de la Aurora. Sí, es que como es la última, ¿verdad, Maite? Además, también da cosita. Bueno, a ver, una pregunta que va en torno a nuestros líderes empresariales, porque si hablamos de otro, la respuesta ya sabemos cuál es, ¿vale? ¿Son nuestros líderes empresariales ahora más humildes, solidarios y responsables? Es Venga. para el que se quiera lanzar. Así. Venga, me lanzo, ala. Venga. Bueno, yo voy a decir, o sea, no sé si son más o menos. Lo que sí que siento, y aquí hablo como ciudadano, es que ha habido también un cambio generacional en los líderes empresariales, de las grandes empresas por lo menos, y un cambio generacional que ya traían intrínsecamente, bueno, esta visión en valores, esta visión más cercana, más humana. Si vemos las grandes empresas de este país y muchas medianas también, están bueno, muy preocupadas por el entorno, por las familias, por las personas, por los trabajadores, por también lo que está pasando en la sociedad, ¿no? O sea, yo me atrevo a decir que somos afortunados, que tenemos grandes empresas pioneras, o sea, punteras a nivel mundial, empresas españolas que a nivel mundial están siendo bueno, están marcando un ejemplo, una línea a seguir, y bueno, yo me siento orgulloso también de los líderes empresariales que están ahora mismo tirando del carro de este motor económico, ¿no? Yo me mojo con Luis y digo sí. Yo digo también sí. Sí. La verdad es que sí que han adquirido en algunos casos, o en muchos casos, una visibilidad que se había echado en falta en ocasiones previas y que ahora, bueno, pues les honra, hay que decirlo, ¿vale? Luego habrá de todo. Sí. Pero aquellos que son referentes están demostrando que, bueno, pues han sabido estar y tomando medidas concretas, que eso también es importante y no solo hablando. Otra pregunta que va un poco a daros un poco más de trabajo, yo creo. ¿Pensáis que la gestión de la responsabilidad social o en la gestión de la responsabilidad social, perdón, ha de tener más peso la función de recursos humanos? Yo creo que voy a contestar un poco por el equilibrio. Perdona, Maite. Os decía que creo entender en esta pregunta, bueno, pues que la responsabilidad social mirada hacia adentro es la que le da credibilidad a la que hasta ahora se practicaba con más, digamos, intensidad, que es la externa, ¿no? Te voy a contestar muy breve. Creo que es un equilibrio de fuerzas. O sea, creo que no pueden ir por libre. Es decir, la responsabilidad social corporativa tiene unos stakeholders, ¿no? Y una serie de ámbitos en los que trabaja, el social, el económico, el medioambiental. Si la responsabilidad social corporativa la desligas de la parte de personas en una organización, no tiene sentido. Es decir, o conviertes es decir, es que no tiene que ir integrado. Es una integración de ambas fuerzas. No hay desunión. De acuerdo. Hablabais en un momento determinado, también hay aquí alguien que pregunta, diciendo que hay que cambiar la forma de cambiar, es rizar el rizo. Y Recursos Humanos siempre ha hablado, bueno, de la necesidad de cambiarse a sí mismo. ¿Cómo debería afrontar esta función su propia transformación, mirando a futuro? ¿A nivel de recursos humanos hablas o a nivel...? Sí, de recursos humanos, sí. Pero afrontar la transformación o el cambio desde... A lo mejor es que no termino de entender la pregunta, discúlpame, ¿no? No, lo que es la propia función habla siempre de transformarse a sí misma, pues para adquirir un peso específico dentro de la organización, que ahora mismo yo creo que además tiene el momento justo
para que todo eso se consolide. Pero ¿qué necesita hacer para que ese peso específico de verdad sea? Bueno, yo creo que creérselo a sí mismo y demostrarlo. Es decir, la función de recursos humanos ha pasado de ser el departamento de personal a ser pues personas y organización o personas y talento o incluso como el título del cargo de Luis, que me encanta, ¿no? La innovación educativa, ¿no? Yo creo que recursos humanos, yo ya de hecho cambio hasta el nombre, ¿vale? Porque creo que lo que hablamos es de gestionar personas dentro de una organización, de desarrollar su talento. Es decir, lo que creo es que la función de recursos humanos, y siempre lo he dicho, es negocio. Si recursos humanos no es negocio, no vale de nada lo que cuentes. Es decir, yo creo que tengo que conocerme todos los datos financieros de mi organización, tengo que gestionar las personas de acuerdo con los indicadores de negocio, con los indicadores financieros, y creo que tengo que poner todo en contexto, y por eso se ha reivindicado siempre la figura de recursos humanos en los comités de dirección, ¿no? Yo he sufrido esa transformación, no he sufrido, la he disfrutado, la evolución, he sido parte de ella, y creo que lo que siempre tenemos que valorar es que siendo negocio estamos en todas partes, pero porque somos negocio y estamos en la responsabilidad social corporativa, estamos en la operación del negocio, estamos en decisiones financieras porque somos negocio. Esa es la evolución y ese es el cambio, mi punto de vista. Cuando hemos dicho, yo he comentado lo de que está cambiando hasta la forma de cambiar. Yo creo que la transformación digital la esperábamos ir de forma, bueno, pues un cambio de forma paulatina. Yo creo que hemos adelantado un par de años con el tema de la pandemia, y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, la formación online, que es a la que yo me dedico especialmente, se está convirtiendo en protagonista y en una alternativa, yo creo que una buena alternativa de mejora profesional y personal, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha hecho ver cómo ha habido un cambio abrupto y cómo ha reaccionado la sociedad, que ha sido de forma espectacular para mí. Bueno, hay aquí alguna persona que dice que somos excesivamente optimistas. Bueno, yo creo que... no tanto optimismo, sino el positivismo. O sea, el futuro no lo puedes encarar desde la desesperanza, ¿no? Claro. Si no, no lo puedes construir. Esa es la verdad. Pues nos queda aquí alguna pregunta, pero ya son las 10 y yo casi os diría que os las pasamos por privado para tampoco quitaros mucho más tiempo, porque bueno, ha sido una charla muy intensa, emocionante. Os agradezco la sinceridad, ¿cómo os diría yo? La serenidad con la que habéis intervenido todos. Ha sido, como os decía antes, una charla bonita. A mí me gusta emplear estos términos. Así es que os doy de verdad las gracias por haberla hecho así, vosotros. Te dejo, Jen, tú que despidas, que si no yo me pongo con bueno, pues ya sabes, con la lagrimilla y no puede ser. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. En primer lugar a Maite por dejarnos este espacio para construir, co-crear, pensar sobre el futuro, ¿vale? A todos los ponentes que hemos tenido hasta hoy, que han sido un total de 12, y en especial a los 3 que hemos tenido hoy, que de verdad que nos habéis hecho vibrar, o sea, casi nos sacáis la lagrimita. Es verdad que yo decía, habrá gente que piense que bueno, que nos estamos pasando de optimismo y que la realidad no es esto, ¿no? Bueno, es verdad que cada uno vive su realidad, y es muy respetable, y esa es la realidad, que hay distintas realidades, ¿no? Pero también es cierto que elegimos ser optimistas o no en cuanto al futuro, ¿no? Y creo que en esta mesa se ha visto de manera muy evidente, muy patente, que nosotros elegimos pues ese optimismo con el que encarar el futuro y afrontar pues esta incertidumbre en la que estamos viviendo. Gracias a Maite, gracias a los 3, y Carmen, muchísimas gracias por poder moderar estas 4 mesas, que de verdad que para nosotros ha sido pues un honor y una satisfacción. Gracias a todos. A mí también, gracias. Muchas gracias a todos vosotros y enhorabuena por el Future Minds, ¿eh? Gracias. Gracias. Enhorabuena, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Enhorabuena a todos.